Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas nuevamente bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo el tema de hilos. Hago referencia al capítulo 4 del libro de texto de Silberschatz y Galvin. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver arquitecturas multicore. Este es un tema de actualidad y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hace algunos años atrás la velocidad del CPU tendía a duplicarse cada 18 meses. ¿Cómo era esto? Te voy a platicar un poco de cuáles eran los procesadores que existían, sobre todo en la década de los 90. En el año 1991, quizá un procesador que estaba de moda era el Intel 386, que tenía un reloj que estaba a una velocidad de 25 MHz. Año y medio después, es decir, ya en 1993, pues ya hablábamos de tener un Intel 486 con un reloj a 50 MHz. Para el año 1995, pues ya hablábamos de procesadores Pentium a 100 MHz. Y en el año 1996 hablábamos del Pentium MMX. ¿Qué era MMX? Significaba Multimedia Extensions, es decir, era un procesador Pentium que en aquel entonces le agregaron instrucciones máquina para poder hacer procesamiento de datos multimedia. Y este corría a 200 MHz. En el año 1998, pues ya hablábamos de un Pentium 2 a 400 MHz. En el año 2000 hablábamos de un Pentium 3 a 800 MHz. En el año 2001 hablábamos ya del Pentium 4 a 1.6 GHz. Y en el año 2003 hablábamos ya del Pentium 4 con una velocidad de 3 GHz. Ahora díganme, ¿en qué velocidad vamos ahorita? ¿Ha seguido aumentando al doble cada 18 meses? Pues claro que no. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos una gráfica donde podemos ver potencia y frecuencia. Es decir, la frecuencia, la velocidad del reloj está en el eje horizontal de las X y la potencia que requería para el procesador poder funcionar esta frecuencia está en el eje de las Y. ¿Qué era lo que pasaba? Pues cuando un procesador iba por el gigahertz, pues iba aumentando la potencia que necesitaba, pero cuando este llegaba a los 2.8 o 3 GHz, la potencia que requería aumentaba significativamente. ¿De acuerdo? Entonces la potencia requerida no aumentaba en forma proporcional con la velocidad de reloj. Por lo tanto, pues los investigadores se dieron cuenta que con una menor velocidad de reloj nos permite ahorrar potencia para aumentar las unidades de procesamiento o núcleos. Vamos a ver un poco de esto. Aquí yo tengo un procesador que se está ejecutando a una potencia y a esa potencia me está dando este rendimiento. Si yo hago overclocking, yo le aumento la potencia hasta un 73% para solamente ganar un 13% de rendimiento. Es decir, me está saliendo muy costoso. ¿De acuerdo? Tengo que darle 73% más potencia para solamente obtener una ganancia del 13%. Pero en el caso contrario, con el underclocking, se dieron cuenta que si bajábamos la potencia a un 49%, es decir, quedaba en un 51%, el rendimiento solamente bajaba 13%. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron hacer? Pues lo que decidieron hacer fue poner un segundo núcleo a una velocidad un poco más baja, de manera que entre los dos núcleos solamente me están consumiendo un 2% más de potencia que el procesador original, pero voy a obtener un rendimiento de hasta un 73% más.
¿Cuáles son las aplicaciones de los hilos en una arquitectura con múltiples CPUs o procesadores multicore? Es decir, ¿para qué me sirven los hilos en una arquitectura multicore o una arquitectura donde haya múltiples CPUs? Yo puedo tener una aplicación serial que hace uso intensivo del CPU y de esta forma, con un solo hilo, una aplicación no puede sacar provecho de una arquitectura donde haya múltiples CPUs disponibles o una arquitectura multicore. Sin embargo, si yo este programa yo lo modifico y ahora hago que en este programa haya múltiples hilos en ejecución, ahora con varios hilos, cada hilo puede ejecutar una parte del proceso en un CPU o núcleo diferente y se puede aprovechar el paralelismo. Muchas gracias por tu atención, espero haya quedado claro y si no, resolvemos dudas.